El carboncillo se deslizaba sobre el papel con una suavidad casi líquida, dejando un rastro de sombra que se enroscaba y se definía bajo la presión justa de los dedos de Samuel. En el rincón más alejado de la bulliciosa cafetería de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Valencia, había encontrado un precario santuario. Un cuaderno A4 abierto sobre la mesa, un café con leche enfriándose a su lado y el mundo exterior reducido al zumbido distante de conversaciones y el traqueteo de tazas. Dibujaba un rostro anciano, surcado de arrugas que contaban historias silenciosas, unos ojos que habían visto demasiado y aún conservaban una chispa de resignada sabiduría. Su propia concentración era una burbuja, frágil, pero por ahora intacta. Samuel Bello tenía 23 años y una manera de encorvarse ligeramente, como si una mano invisible le presionara constantemente los hombros hacia abajo. Su piel, de un profundo tono ébano que absorbía la luz mediterránea, contrastaba con la palidez general del alumnado. Sus ojos, grandes y oscuros, solían estar fijos en su cuaderno o en algún punto distante, evitando el contacto directo, una estrategia de invisibilidad perfeccionada a lo largo de los años. Hoy, sin embargo, la línea que trazaba parecía temblar ligeramente, una vibración casi imperceptible que no provenía de su mano, sino de algún lugar más profundo. Un estruendo de risas y voces demasiado altas rasgó su burbuja. El grupo de Borja Iglesias había irrumpido en la cafetería. Borja, con su 1,85 m, su pelo rubio ceniza peinado hacia atrás con esmero y su ropa de marca que gritaba el dinero de su familia, era el centro de su propia galaxia ruidosa. Samuel no necesitó levantar la vista para saber que estaban allí. Su presencia se sentía como una bajada de temperatura, una corriente de aire helado que le erizaba la piel. Intentó hundirse más en su silla, hacer su silueta aún más pequeña. ¿Sigues con tus garabatos, Samuelito? La voz de Borja, arrastrando las sílabas con un deje de burla, cayó sobre él como una pedrada. Samuel sintió como la sangre le subía al rostro, un calor incómodo que odiaba. No levantó la mirada. Quizás si no respondía, si se convertía en una piedra, se irían. A ver si aprendes a dibujar algo que no sea tan oscuro como tú. Las risitas de los compinches de Borja siguieron a la frase, afiladas y crueles. El carboncillo se detuvo. La mano de Samuel flotó sobre el papel un instante antes de retirarse lentamente. La belleza del rostro anciano que intentaba capturar se había enturbiado, manchada por la intrusión. Recordó vagamente un incidente similar el semestre pasado. Borja arrebatándole un boceto de las manos, un paisaje urbano que Samuel había dibujado con esmero, y mostrándoselo a sus amigos entre carcajadas llamándolo arte deprimido de alma torturada. Desde entonces el miedo se había instalado, un compañero constante y silencioso. Cerró el cuaderno con cuidado. El sonido del papel deslizándose pareció anormalmente alto en el repentino silencio que se había hecho a su alrededor, o quizás solo en su cabeza. El café estaba frío. El santuario había sido profanado. Los días siguientes se convirtieron en un elaborado ballet de evasión. Samuel memorizó los horarios de Borja, los lugares que frecuentaba, las rutas que tomaba por el campus. Cambió su asiento habitual en clase. Empezó a almorzar un bocadillo rápido en un banco solitario cerca del jardín botánico de la universidad, en lugar de ir a la cafetería, y llegaba a las aulas justo cuando el profesor estaba a punto de empezar, desapareciendo en cuanto terminaba la lección. Su cuaderno de dibujo permanecía la mayor parte del tiempo cerrado en su mochila, los rostros y paisajes esperando en la oscuridad. El esfuerzo de esta vigilancia constante era agotador, una capa extra de peso sobre la ya pesada carga de los estudios y la sensación perenne de no encajar del todo. Una tarde, mientras intentaba concentrarse en un denso tomo sobre la perspectiva en el Renacimiento, en la relativa calma de la biblioteca, sintió esa presencia familiar antes de verla. Borja y dos de sus acólitos se habían sentado en la mesa de enfrente, no para estudiar, sus libros permanecían cerrados, sino al parecer para observarle. Samuel intentó ignorarlos, fijando la vista en las intrincadas ilustraciones de Brunelleschi, pero el aire se había vuelto espeso, difícil de respirar. Conguito. La voz de Borja fue un susurro sibilante, lo suficientemente bajo para no alertar a la bibliotecaria, pero perfectamente audible para Samuel. ¿Qué miras con tanta atención? ¿Intentando blanquearte con un poco de cultura europea? Los otros dos rieron por lo bajo, una risa ahogada y cómplice. Samuel sintió un nudo en el estómago.
Cogió sus cosas con manos temblorosas. El pesado libro de arte casi se le resbala. Al levantarse, uno de los amigos de Borja estiró una pierna disimuladamente, haciéndole tropezar. Samuel cayó de rodillas, sus carpetas y lápices esparciéndose por el suelo con un estrépito vergonzoso. Las risas esta vez fueron más abiertas. La bibliotecaria levantó la cabeza, frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir nada, Borja ya estaba encogiéndose de hombros con una sonrisa inocente. «Torpe que es uno», dijo, mirando a Samuel con fingida compasión. Humillado, recogió sus cosas lo más rápido que pudo, el rostro ardiendo, sin atreverse a mirar a nadie. Huyó de la biblioteca, el eco de sus pasos resonando en sus oídos como el latido de un tambor de guerra. Esa noche no dibujó. Se quedó mirando el techo de su pequeña habitación en el piso compartido, preguntándose por qué él. ¿Qué había hecho para merecer esa crueldad calculada? La respuesta, temía, era simplemente existir siendo quien era. Javier Pons, un compañero de la clase de Historia del Arte Contemporáneo, era un chico delgado, con gafas de montura gruesa y una expresión perpetuamente curiosa. Había notado el talento de Samuel en los pocos trabajos que éste se había atrevido a mostrar y, más recientemente, su creciente retraimiento. Un día, después de que Borja hiciera un comentario particularmente hiriente sobre la sensibilidad exótica de una intervención de Samuel en clase, Javier se acercó a él mientras recogían sus cosas. «No le hagas caso a ese idiota, Samuel», dijo en voz baja. Samuel se sobresaltó, no esperaba que nadie se dirigiera a él. Asintió brevemente, sin mirarle. «Lo que has dicho sobre el uso del color en la obra de Basquiat ha sido muy acertado». Samuel murmuró un «gracias», casi inaudible, y se apresuró a salir. Pero las palabras de Javier, la simple validación, se quedaron con él. Al día siguiente, Javier se sentó a su lado en clase. Samuel se tensó al principio, pero Javier simplemente le ofreció una sonrisa tímida y abrió su propio cuaderno. Durante las semanas siguientes, intercambiaron comentarios esporádicos sobre las clases, recomendaciones de libros. Javier nunca presionó, nunca preguntó directamente sobre Borja, pero su presencia silenciosa y amable comenzó a erosionar ligeramente el muro de aislamiento que Samuel había construido a su alrededor. Un sábado por la mañana, mientras Samuel intentaba encontrar inspiración en el mercado central, observando los colores vibrantes de las frutas y el bullicio de la gente, se encontró con Javier, que estaba comprando verduras con su madre. Tras las presentaciones, la madre de Javier, una mujer cálida y parlanchina, los invitó a tomar un café. Sentados en una terraza en la Plaza Redonda, Samuel, animado por la normalidad de la situación y la amabilidad genuina, habló un poco más de lo habitual, sobre sus artistas favoritos, sobre la dificultad de encontrar su propio estilo. Javier escuchaba con atención, asintiendo, haciendo preguntas inteligentes. Por un momento Samuel casi olvidó la sombra de Borja. Fue Javier quien, unas semanas después, con mucha cautela, le sugirió que quizás debería hablar con alguien sobre lo que estaba pasando. «Hay un tutor nuevo, se llama Carlos Herrero, parece bastante enrollado. Quizás él podría, no sé, mediar o algo». La idea le provocó a Samuel una oleada de pánico. ¿Exponerse así? ¿Arriesgarse a que no le creyeran, a que Borja se enterara y las cosas empeoraran? Pero Javier parecía convencido. «No tienes que pasar por esto solo, tío». Con el estómago encogido, Samuel pidió una tutoría con Carlos Herrero. El despacho del tutor era pequeño y estaba abarrotado de libros y papeles, pero tenía una ventana que daba a un patio interior con naranjos y olía a café recién hecho. Carlos Herrero era un hombre de unos 30 y tantos, con una barba cuidada y una sonrisa afable. Escuchó a Samuel con paciencia mientras éste, con voz entrecortada y frases elípticas, intentaba explicar la situación sin mencionar explícitamente la palabra racismo, temeroso de sonar demasiado acusador. «Entiendo, Samuel», dijo Herrero al final, juntando las manos sobre el escritorio. «Borja Iglesias, sí, tiene una personalidad fuerte. A veces los jóvenes, ya sabes, las bromas pueden irse un poco de las manos. ¿Estás seguro de que no es solo su manera un poco brusca de relacionarse? Quizás lo has malinterpretado. He oído que es un chico popular, con muchos amigos». Hizo una pausa. «Mira, hablaré con él, le diré que sea un poco más considerado con sus compañeros, ¿te parece? Pero intenta no tomártelo todo tan a pecho. A veces, en estos entornos tan competitivos, surgen roces». Samuel salió del despacho sintiéndose peor que antes, malinterpretado.
No tomártelo tan a pecho. Las palabras resonaban en su cabeza, invalidando su experiencia, su dolor. La fina capa de esperanza que Javier había ayudado a construir se resquebrajó. Se sintió increíblemente solo. Y como había temido, la intervención del tutor, si es que la hubo, no mejoró las cosas. Borja pareció enterarse de alguna manera, porque su sonrisa se volvió más afilada, sus comentarios más insidiosos. Ahora no solo eran insultos velados, sino que empezó a correr un rumor por la facultad, que Samuel era un paranoico, un victimista que veía fantasmas donde no los había. El aislamiento de Samuel se intensificó. Sus dibujos se volvieron más oscuros, líneas quebradas, sombras densas que parecían engullir la poca luz que quedaba en el papel. Pero en algún rincón de su ser, la invalidación del tutor y la escalada del acoso encendieron una pequeña y terca brasa de rabia. Era una rabia fría, silenciosa, muy diferente a la explosividad de Borja. Era la rabia de quien ha sido empujado demasiado lejos. Empezó a observar a Borja no solo con miedo, sino con una nueva y fría atención, analizando sus movimientos, sus palabras, la forma en que su crueldad parecía alimentarse de la reacción de los demás. La asignatura de proyectos artísticos transversales exigía un trabajo final que combinara diferentes disciplinas. Samuel, tras muchas noches en vela, había decidido volcarse en ello. Quería crear una serie de retratos de gran formato, utilizando una técnica mixta de carboncillo, tinta y collage, que exploraran la idea de la identidad fragmentada. Serían rostros anónimos, pero cada uno contaría una historia de lucha, de resiliencia, de las múltiples capas que conforman un ser humano. Era lo más personal y ambicioso que había intentado nunca. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de la antigua pasión, una urgencia por crear que eclipsaba momentáneamente el miedo. Trabajaba en el estudio de la facultad hasta tarde, cuando la mayoría de los estudiantes se habían ido, el olor a trementina y óleo mezclándose con el del grafito. Un día, mientras estaba profundamente concentrado en los detalles de un ojo en uno de sus lienzos, un ojo que reflejaba una tristeza profunda, pero también una determinación inquebrantable, sintió una presencia a sus espaldas. Se giró bruscamente. Borja estaba allí, solo, observando su trabajo con una expresión indescifrable. No había burla en su rostro, sino una especie de curiosidad fría, casi analítica. Samuel se tensó, esperando el golpe, la palabra hiriente. «No está mal», dijo Borja finalmente, su voz sorprendentemente neutra. Señaló un detalle en el lienzo. «Esa sombra ahí le da fuerza». Samuel no supo qué decir. Era la primera vez que Borja no le atacaba directamente al hablar de su arte. El momento fue extraño, suspendido. Luego, la máscara de Borja pareció volver a su sitio. Aunque sigue siendo un poco deprimente, ¿no crees? La gente quiere ver cosas más alegres, Samuelito. Cosas blancas y brillantes. Se encogió de hombros y se fue, dejando a Samuel confundido y con una extraña sensación de inquietud, como si esa aparente tregua fuera solo la calma antes de una tormenta aún mayor. La presentación de los proyectos finales se acercaba. Samuel trabajaba con una intensidad febril, a menudo olvidándose de comer, impulsado por una mezcla de pavor y una determinación casi desesperada por demostrar algo, quizás solo a sí mismo. Javier le visitaba de vez en cuando en el estudio, ofreciéndole ánimos y un termo de café. «Esto es increíble, Samuel», le dijo un día, contemplando los 3 grandes lienzos que ya estaban casi terminados. «Tienes que ganar con esto». Samuel solo pudo esbozar una sonrisa tensa. Ganar no era lo que le importaba. Lo que le importaba era terminar. Era que esas figuras en el lienzo, con sus identidades fragmentadas pero enteras en su dolor y su fuerza, pudieran hablar por él. Llegó el día. El gran aula de proyectos estaba abarrotada. Los estudiantes exponían sus obras, los profesores tomaban notas, el aire vibraba con una mezcla de nerviosismo y excitación. Samuel esperó su turno, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Sus 3 lienzos estaban cubiertos con una tela. Cuando le llamaron se acercó lentamente, sintiendo todas las miradas sobre él. Respiró hondo y retiró las telas. Un silencio momentáneo llenó la sala. Los 3 rostros, cada uno de 1,5 metros de alto, miraban a los presentes con una intensidad sobrecogedora. Eran figuras anónimas, de pieles diversas, una de ellas claramente inspirada en sus propios rasgos, pero universalizada, y en sus ojos fragmentados, en las texturas ásperas del collage que representaban cicatrices y experiencias, había una historia de humanidad cruda y poderosa.
Samuel vio a algunos profesores asentir lentamente, a estudiantes mirar con genuino interés. Incluso el profesor Herrero parecía impresionado. Y entonces ocurrió. Borja, que había estado rondando cerca con una sonrisa que Samuel ahora reconocía como peligrosa, tropezó accidentalmente con un bote de disolvente que alguien había dejado imprudentemente en el suelo. El líquido aceitoso voló por los aires y una buena parte aterrizó directamente sobre el lienzo central de Samuel, el más grande, el que representaba un rostro con una mirada de esperanza desafiante. El disolvente corrió por la superficie, disolviendo el carboncillo, emborronando la tinta, creando una mancha horrible que desfiguró la obra instantáneamente. Un grito ahogado recorrió la sala. Samuel se quedó paralizado, mirando cómo su obra, horas y horas de trabajo de alma, se deshacía ante sus ojos. La sonrisa de Borja era ahora una mueca de triunfo mal disimulado. «¡Uy, qué torpe!», exclamó, con una falsa consternación que no engañó a nadie. «Lo siento muchísimo, Samuel. Vaya desastre». El silencio que siguió fue denso, cargado. Samuel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La humillación era total, pública. Podía oír los murmullos, las miradas de lástima, la risa contenida de los amigos de Borja. Era el golpe final, la destrucción definitiva. Esperó a que la tierra se lo tragara, pero no ocurrió. En lugar de eso, algo dentro de él, esa brasa de rabia fría que había estado creciendo, se avivó. Levantó la cabeza lentamente, sus ojos encontrando los de Borja, y en su mirada ya no había miedo, solo una calma gélida y una determinación como el acero. «Has terminado, Borja», dijo Samuel, su voz sorprendentemente clara y firme, resonando en el silencio expectante. No había temblor en ella. «Ya no más». Avanzó un paso, situándose frente a su lienzo arruinado, pero sin dejar de mirar a Borja. «Esto», dijo, señalando la mancha que se extendía como una enfermedad sobre su obra, «esto no es un accidente. Es lo que has estado haciendo todo este tiempo. Intentar manchar, romper, silenciar». Su voz subió un poco de volumen, pero seguía controlada, precisa. «Me has llamado oscuro. Has dicho que mi arte es deprimente. Has intentado hacerme sentir pequeño, invisible, como si no perteneciera aquí». Los murmullos se habían detenido. Todos los ojos estaban fijos en ellos dos. Borja intentó farfullar algo, una negativa, una excusa, pero la mirada de Samuel no se lo permitió. «Has usado mi color de piel como un insulto», continuó Samuel. «Has intentado convertir mi identidad en una carga, en una vergüenza. Pero te equivocas. Mi piel no es oscuridad, es historia, es fuerza, es la herencia de la que vengo. Y mi arte es mi voz. Y tú no vas a silenciarla». Javier, que había estado observando todo con el rostro pálido pero los puños apretados, dio un paso al frente. En su mano sostenía su móvil, con la luz roja de grabación parpadeando discretamente. «Es verdad», dijo Javier, su voz más fuerte de lo que Samuel nunca le había oído. «Yo he visto cómo Borja ha acosado a Samuel durante meses, y tengo grabado cómo ha tirado el disolvente». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Algunos estudiantes que habían presenciado incidentes anteriores, pero habían callado por miedo o indiferencia, empezaron a asentir, a intercambiar miradas de confirmación. El profesor Herrero, que había permanecido en segundo plano con una expresión de creciente incomodidad, se adelantó, su rostro ahora serio y preocupado. «Borja, Samuel, Javier, por favor, a mi despacho, ahora mismo». Las semanas que siguieron fueron una vorágine confusa para Samuel. Hubo reuniones, declaraciones, la universidad abrió una investigación formal. El vídeo de Javier fue una prueba contundente, y otros estudiantes, sintiéndose más seguros al ver que alguien había roto el silencio, aportaron sus propios testimonios sobre el comportamiento de Borja. La defensa de Borja, basada en que todo eran bromas y malentendidos, se desmoronó. Finalmente, llegó la resolución. Borja Iglesias fue suspendido de la universidad durante un semestre y se le exigió asistir a un curso obligatorio sobre diversidad y conducta respetuosa. Se le advirtió que cualquier incidente futuro resultaría en su expulsión definitiva. No era la expulsión que algunos esperaban, y Samuel sabía que un curso no cambiaría la naturaleza de alguien como Borja de la noche a mañana. Pero era algo. Era un reconocimiento, era una consecuencia. La armadura de impunidad de Borja se había agrietado. Samuel no sintió una euforia triunfal, sino una especie de calma agotada, un alivio profundo. El lienzo central de su proyecto estaba irreparable, pero los otros dos habían sido elogiados por el tribunal de profesores y le habían ofrecido la oportunidad de rehacer el tercero,
o de presentar un nuevo proyecto el siguiente semestre con apoyo adicional. Lo más importante no era la nota, ni siquiera la sanción a Borja. Era el hecho de que había hablado, de que su voz finalmente había sido escuchada. Su amistad con Javier se hizo más fuerte. Pasaban horas hablando, no solo de arte, sino de todo y de nada, descubriendo que tenían más en común de lo que pensaban. Otros compañeros empezaron a acercarse a Samuel con más naturalidad, algunos incluso pidiéndole disculpas por no haber intervenido antes. El ambiente en la facultad, aunque no cambió radicalmente, pareció adquirir una nueva conciencia. Una tarde soleada de primavera, varios meses después, Samuel estaba sentado en un banco del parque de cabecera, cerca del Biopark, un lugar que le gustaba por su tranquilidad y la variedad de gente que paseaba. En su regazo, un nuevo cuaderno de dibujo. No estaba dibujando rostros fragmentados ni sombras opresivas. Estaba esbozando a un grupo de niños de diferentes razas que jugaban alegremente cerca de una fuente, sus risas flotando en el aire cálido. Una niña pequeña, con el pelo ensortijado y una sonrisa curiosa, se acercó a mirar por encima de su hombro. «¡Qué bonito dibujas!», exclamó con la sinceridad brutal de la infancia. Samuel la miró y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió abiertamente, una sonrisa que le llegó a los ojos, transformando su rostro. «Gracias», dijo. La niña le devolvió la sonrisa y volvió corriendo con sus amigos. Samuel volvió a su dibujo. Las líneas fluían con una nueva seguridad, con una ligereza que no había sentido antes. La lucha no había terminado, lo sabía. El mundo no se había convertido en un lugar perfecto de la noche a la mañana. Pero él ya no era el mismo Samuel que se encogía en los rincones. Había encontrado su voz, había reclamado su espacio. Y en el trazo firme de su lápiz, en la luz que ahora se atrevía a dejar entrar en sus dibujos, había una promesa de futuro, una promesa de que, a pesar de todo, seguiría creando, seguiría contando historias, seguiría siendo, luminosamente, él mismo. El sol de Valencia le calentaba la piel oscura, y por primera vez no se sintió como una sombra, sino como una parte vibrante del tapiz del mundo.